Buenas tardes, queridos hermanos, amigos, familiares todos, que dan seguimiento a estas grabaciones sobre la mayordomía del Espíritu, están interesados en conocer sobre estos aspectos que nos revela la Biblia. Y vamos a continuar. Habíamos quedado de que la Biblia nos habla de que el Señor nos da un espíritu de vida y que existe espíritu de vida que es cuando nacemos. Ya, cualquier ser vivo que nace, Él le da un espíritu de vida. Habíamos quedado en esta filmina. Y ahora vamos a ver algo supremamente interesante, y es que el Señor puede pasar la porción del espíritu de un hombre a otro hombre. ¿Ah? Y esto lo vemos en 2 de Reyes 2:9. Y como hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: ruégote que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. ¿Qué le dijo el gran profeta Elías? Le dijo: cosa difícil has pedido, muchacho. Ah, qué barbaridad. Lo que le pidió. Y le dijo: bueno, estás presente cuando me vaya. Ya sabía que si ve, fíjense cómo estaba claro. ¿Verdad? Él fue raptado, el profeta Elías fue llevado por unos carros de fuego. Y ahí estaba Eliseo. Y se le concedió lo que él pidió, de tal manera que en 2 de Reyes 2:15 dice: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¿Por qué? Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de adopción, ¿ah? De espíritu bueno, entonces uno se ve el cambio. Que ha estado con espíritus malos, hay un cambio tremendo en el comportamiento de uno, después de haber estado en el mundo esclavizado por los vicios, entonces hay un cambio tremendo, incluso la familia lo ve, lo, siente aquella lluvia refrescante, la familia, de ver que el hombre cambió, la mujer cambió totalmente y ahora es un hombre nuevo. En el espíritu es un hombre nuevo. Y así puede suceder. Entonces, en este caso sí, Elías era un profeta, Eliseo era un profeta. Su espíritu estaba preparado para recibir una porción del espíritu de Elías. No, la Biblia no dice si le dio lo que él pidió, las dos partes del espíritu, le dio una parte, un cuarto, pero le dio parte del espíritu de Elías, y eso puede suceder. El mismo caso nos narra el Nuevo Testamento con el caso de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista le preguntaron: ¿eres tú Elías? Él dijo: no, 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 no soy Elías, yo soy Juan. ¿Verdad? Y es correcto, es como en este caso. Si alguien le hubiera preguntado a Eliseo: ¿eres tú Eliseo? O le hubieran dicho: sí, yo soy Eliseo. Pero si le han preguntado: ¿eres tú Elías? Entonces le hubiera dicho: no, 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 yo no soy Elías. ¿Verdad? Yo tengo parte del espíritu de Elías, pero yo soy Eliseo. Lo mismo dijo Juan. ¿No? Y después, entonces, por eso Jesús más adelante dijo: ya Elías ya vino. ¿Verdad? Porque Elías ya vino. ¿Verdad? Parte del espíritu de Elías está en Juan. Todo esto explica, no hay contradicciones en la Biblia. ¿Mm? Porque no hay reencarnación. La Biblia no promueve la reencarnación, no es cierto. Entonces aquí está claro, ¿verdad? El Espíritu Santo, para manifestarse al mundo, necesita ser conducido por nuestro espíritu. Es, así como la electricidad necesita los cables para transmitir su luz a una lámpara. Entonces nosotros somos receptáculo también del Espíritu Santo. Inmediatamente que creemos en Jesucristo y recibimos el Espíritu de adopción, inmediatamente recibimos el Espíritu Santo. Entonces esto queda aclarado, ¿no? También existen espíritus de países. La Biblia habla claro de espíritu de países. En 2 de Crónicas 21:16
Entonces despertó Jehová contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y en Isaías 19:3 dice, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus mágicos, a sus pitones y a sus adivinos. Muchas personas le llaman a estos espíritus de países, le llaman territoriales, pero en la Biblia no habla de este tipo de espíritus, hay que dejarlo claro. Sí habla de tronos, de dominios, de principados y potestades, eh, es la organización que explicamos, tienen los ángeles, pero también lo tienen los ángeles caídos, ¿ya? Y sabemos que un principado son espíritus encargados de gobernar sobre naciones. Su labor consiste en afectar masivamente al mayor número de gente, ¿ya? Y potestades son espíritus comisionados, fuerzas de maldad o brazos de poder satánico a través de los cuales Satanás estimula, manipula, seduce y controla para desatar sobre ciertos sectores de la población un tipo específico de pecado. ¿Mm? Y así vimos, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, cómo se había desarrollado la homosexualidad y tantas cosas terribles que el Señor decidió acabar con eso. Y muchas naciones no han sido destruidas porque hay un remanente todavía del Señor, sino por la corrupción existente actualmente. Estamos regresando a los tiempos de Noé y de Lot, ¿verdad? Entonces estamos provocando la ira de Dios. ¿Mm? Y dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, todos estos hombres, ¿verdad? Son pobres hombres que son tomados por espíritus malos, son controlados, son esclavizados, y entonces ellos reflejan su ira, su soberbia, su pereza, etcétera, todos estos males de los cuales eh, sufre la humanidad, la drogadicción, ¿verdad? El alcoholismo, la prostitución, ¿verdad? La pornografía, etcétera, son males, ¿no? Son, ese es el espíritu de esclavitud, que es un espíritu malo, de los muy malos, que entonces controla a la gente, ¿verdad? En Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. O sea, él tiene dominio sobre todo, sobre espíritus buenos, espíritus malos, ¿verdad? Sobre todo, todo le obedece. ¿Mm? Y, y lo vimos, pues lo demostró cuando estuvo en esta tierra. El Señor Jesucristo demostró cómo él eh, le daba órdenes a esos espíritus, ¿verdad? Así también Dios hizo buen espíritu, espíritu nuevo y espíritu malos. En Ezequiel 11:19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Entonces, podemos tener el corazón de piedra, pero el Señor viene y nos pone un corazón suavecito de carne, ¿verdad? Cuando recibimos el espíritu de adopción, cuando recibimos el Espíritu Santo. Ezequiel 18:31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haced un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Y nos recuerda siempre que vamos a entregar cuenta, vamos a morir, todos vamos a morir. Entonces es el momento, porque cuando muramos vamos a entregarle cuenta al Señor. Y entonces el momento y es mejor ahorita humildemente decirle, Señor, me arrepiento de todas mis transgresiones, por favor dame corazón nuevo, dame espíritu nuevo, renuévame, Señor, hazme un nuevo ser, Señor, y dame tu espíritu de adopción, creo en tu Hijo, mi Señor Jesucristo, y a comenzar a leer la Biblia, comenzar a desarrollarse espiritualmente. Esto no es de religiones, esto
no es de que yo sigo a fulano, a sultano, como bien lo dijo el Señor, ¿verdad? Los que adoran al Señor lo adoran en espíritu y en verdad. Y eso es lo importante, que estemos estudiando cómo administrar eh, el, el espíritu, porque la mayordomía del espíritu, de eso se trata, para que nosotros nos administremos mejor nosotros mismos, y nos administremos con nuestro prójimo y con nuestro Señor, ¿verdad? Que ahí está contenido en los 10 mandamientos, ¿verdad? Y eso es lo importante. De esa manera nosotros vamos a tener una buena relación con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, etcétera. Y todo va a mejorar, ¿verdad? Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y Nehemías dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Entonces él envía su buen espíritu, él lo manda. ¿Eh? Okay. Existe el buen espíritu y los buenos espíritus tenemos el de sabiduría, el de inteligencia, el de ciencia, el de artificio, el recto, el buen espíritu, el Espíritu Santo, el quebrantado, el libre, ¿verdad? El fiel, el prudente, el humildad, el sufrido, el juicio, el de ardimiento, el de sueño, gracia, de oración, de verdad, santidad y mansedumbre, de fe vivificante, el de celo por las cosas de Dios. Y bueno, me puedo haber olvidado algún otro, pues ahí lo agregamos, ¿verdad? Pero mientras más leas la Biblia, más te enamoras de su autor, más de Dios. Entonces la idea aquí es, vamos a penetrar a conocer dónde en la Biblia habla de cada uno de estos espíritus, porque muchas veces en muchas prédicas, muchos señores que hablan con su espíritu, no con el espíritu de Dios, hablan de unos espíritus que yo no sé, la Biblia no los habla, no dice, ¿verdad? El espíritu de Champollion, ¿dónde está eso? No, eso no existe. El espíritu de pereza, no, ese es un pecado. La pereza es un pecado. Hay que tener diferencia en lo que es pecado, lo que es virtud, ¿verdad? Eh, el espíritu de avaricia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y entonces tenemos que ir a la Biblia y estar claros de qué espíritus buenos existen, qué espíritus malos existen. Ahora, generalmente todos estos espíritus hacen una doble operación, porque siempre el maligno ha distorsionado. El Señor crea el buen espíritu de sabiduría, y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero ¿qué hace él? Entonces él crea una sabiduría que es maligna, que es diabólica. ¿Sí? Por ejemplo, estos que hicieron experimentos en la Segunda Guerra Mundial con los niños judíos, ¿ya? Hicieron este, monstruos, hicieron cosas horribles, ¿ya? Tipo Frankenstein, están practicando hacer eso, hoy mismo lo están haciendo en muchos laboratorios del mundo, ¿verdad? Por eso los que estudian biología, los que estudian medicina, tienen que tener mucho cuidado cuando hacen estas prácticas, ¿verdad? Porque esa sabiduría es diabólica, esa no viene de lo alto. ¿Sí? La sabiduría que viene de lo alto es pura, allá la vamos a ver, es diferente. Y esa es la sabiduría, el espíritu de sabiduría que debemos estar pidiéndole al Señor. Y es una sabiduría que viene dada por el Espíritu del Padre, que nos pone el espíritu de temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría. La inteligencia lo mismo, ¿no? Y bueno, vamos a pasar rápidamente y vamos a ir terminando allí, ¿verdad? En la inteligencia que es apartarse del mal, ¿verdad? Es el arte de discernir, discriminar, entender y diferenciar las cosas. Entendimiento y prudencia asumen las cosas. El mundo te dice que no, el mundo dice, bueno, hay que estudiar en una universidad, graduarse de máster, sacar un PhD y eso. Hombre más inteligente, no es cierto. Yo soy ingeniero civil, ya tengo una maestría en ingeniería civil, especialidad en vialidad, certificado como Project Management Professional, etc.
O sea, si quieren, es cubierto muchas de las condecoraciones del mundo. Pero qué va, eso no es nada comparado con esto que estamos estudiando. Incluso llegué a estudiar la mayordomía porque siendo gerente de proyectos uno se da cuenta que si no es con la ayuda de Dios los proyectos no salen. Puede ser el más sabiondo en gerencia de proyectos, conocerte todas las áreas del conocimiento de la gerencia de proyectos, todos los procesos que están en PMBOK y conocer, manejar Project, Artemis y todas esas herramientas de software. Yo he manejado todas esas herramientas. Y, y eso no significa que sos inteligente, porque si seguís haciendo el mal, y estás haciendo el mal, incluso puedes tener un PhD en todo esto y seguir haciendo el mal, no sos inteligente. ¿Ah? La inteligencia es apartarse del mal. ¿Ah? Y dice en Éxodo 28:3, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin de que hagan los vestidos de Aarón para consagrarle a que me sirva de sacerdote. ¿Quién es el que da la sabiduría hasta para hacer unos vestidos? El Señor. El Señor es el que da la sabiduría. No podemos jactarnos de nada, ¿verdad? De nada. Él es el que nos da la sabiduría. Él es el dueño de todo. Nosotros somos unos simples administradores. Nosotros solo le administramos las cosas a Él. Tenemos que saberlas administrar. Y una de las cosas importantes que nos debe administrar es la parte espiritual. Y nos hemos apartado de ella. Y por eso, pues, nos está pasando la de Nimrod, que muchos creen que como ya Nimrod creyó que como tenía arco, flecha, piedra y asfalto, voy a hacer una torre y voy a conquistar el cielo. Voy a ir a destronar ese Dios. Así le está pasando a esto, como ya tienen unas computadorcitas que me calculan, unos espejitos. Que, ahora con esto yo no quiero denigrar por la ciencia. Se ha avanzado, hemos avanzado mucho en la humanidad. El cerebro del hombre le ha dado sabiduría el Señor, etcétera. Pero se han hecho cosas, pues, que hay unos hombres que se ensoberbecen y creen pues, que ya vamos a conquistar el universo, ya conocemos el universo, ya llegamos con sonda hasta, yo qué sé, la estrella Alfa Centauri, entonces vamos ya a tomarnos a este Dios y vamos a crear la teoría de la evolución, venimos del mono, otros locos dicen que venimos de los extraterrestres, etcétera. Y no queremos creer la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara, Él nos crió. Y tenemos que creerla. ¿Eh? Porque si no la creemos y no creemos en Él, entonces no podemos tener ese poder del Espíritu, no podemos administrar el Espíritu. Y después por eso es que el mago, ¿verdad?, se asustaba y decía, wow, qué poder que tienen los apóstoles, ¿verdad? Entonces, en Éxodo 31:3 también, y lo ha henchido Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo artificio. Entonces, fíjense que hay entonces el espíritu de sabiduría, inteligencia, ya lo vimos, ciencia. ¿Verdad? La ciencia se define como un conocimiento cierto adquirido por el razonamiento, pero en Dios está sin razonamiento y por una simple visión de los objetos. Fíjense, ¿cómo probar la parte del espíritu? ¿Cómo probar esta parte de la mayordomía? Es administrar los misterios de Dios, que, bueno, no los conoce. ¿Cómo, ¿Quién ha visto un espíritu? ¿Cómo puedes ver un espíritu, estudiarlo, etcétera? El Señor nos vislumbra el mundo espiritual en la Biblia y nos permite estudiarla, pero, señores, ¿verdad? Claro, se comprueba todo esto viendo actuar el espíritu y viendo esas cosas sobrenaturales que hace el espíritu y nos aterran, nos asustan y por eso los hombres de ciencia que relativa, de la ciencia de lo relativo, ¿verdad?, que necesitan pruebas, ¿verdad?, no entienden esa ciencia de lo absoluto y entonces los que creemos en la ciencia de lo absoluto, entonces sí tenemos que creer en la visión de los objetos, en saber, en la fe, en esa fe de Dios y en sentir la intuición y ver la intuición y a través de la intuición y lleno de los espíritus, entonces uno sentir cómo ellos operan, ¿verdad? Y, y ver ese poder de Dios, ¿verdad?, cuando Él se manifiesta. ¿Verdad? Entonces esa es la ciencia de Dios, ¿no? Es muy diferente
a la ciencia de los hombres. Y el artificio es arte, habilidad, ingenio con que se hace algo muy ingenioso de hacer o resolver una cosa. Incluso hasta para llevar un tubo lleno de hierro, lleno de concreto, de 6 pies, ¿verdad? Entonces hay que ser ingenioso para transportarlo en una carretilla. Y si uno le pide a Dios, uno lo puede hacer solo, sin ayuda de nadie. Ah, y lo puede mover, el Señor le da el artificio, eso se llama. Ah, y a muchos hombres le ha dado ese espíritu de artificio para hacer las cosas. Entonces Jehová descendió en la nube y habló, y tomó del espíritu que estaba en él y púsolo en los 70 varones ancianos. Y fue que cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Fíjense, cuando el espíritu de Dios se posa sobre uno, comienza a hablar de la palabra de Dios y no sé si quiere hablarla. Entonces uno viene y comienza a grabar estas cosas y ponerlas en el internet para ver que llegue a más y más personas, tengan la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y lo que Dios le ha transmitido a uno, que las otras personas, que mi generación venidera, mis nietos, tataranietos lo conozcan. Dios quiera que un día tantos, mis nietos, mis tataranietos lo vean, mis hijos, mi señora, etcétera, todos vean estos videos. Y entonces que ellos aprendan también de este mundo. Y recto, espíritu recto. Bíblicamente el corazón es el centro de las emociones, el intelecto y la voluntad. Entonces un espíritu recto es aquel que no quiere perder el objetivo. Es aquel que quiere seguir buscando a Dios y no se rinde por nada. Porque hay veces que, bueno, nos sentimos tan abatidos, la lucha de la vida es dura, ¿verdad? Pero hay que seguir el objetivo, ¿okay? Seguir luchando. Miren, para hacer esta grabación la grabé más de 4 veces. Me salió mala 1, 2, 3, 4 veces, pero insistí hasta que el Señor me bendijo y fue por el Señor, ¿verdad? Que me dio esa fuerza hasta que logramos salir con la grabación correctamente, lo mejor que se pudo, porque también pues estamos limitados en cuanto a equipo. Esto lo estoy grabando solo con un computadorcito, ni siquiera tengo micrófono, porque bueno, aquí no tengo alta tecnología, es simplemente un computador, ni micrófono tengo, ni headphone, ni nada. Pero bueno, hay que hacerlo y por algo se comienza. Uno comienza con lo que tiene, ¿verdad? Y el Señor dará el poder, el Señor hará las cosas, ¿verdad? Y ahí es la fe de uno, ¿verdad? Y Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí está. Cuando una persona le dice, ¿dónde habla el espíritu recto? El Señor, en Salmo 51:10. Ahí dice, y renueva espíritu recto dentro de mí. O sea, un espíritu que siempre busque el objetivo, que no se aparte del Señor, pase lo que pase, aunque nos pasen cosas malas y que nos sintamos decepcionados, porque muchas veces nos sentimos decepcionados, no, yo sigo confiando en mi Señor, ¿verdad? Y esa cosa mala sucedió para bien de, y para la gloria de Él, y para bien de mi persona, de mi alma y mi espíritu, ¿verdad? Y el Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y ahí tenemos el versículo que habla de buen espíritu. El espíritu de Dios es bueno y cuando se derrama sobre el hombre, se hace su voluntad y se profetiza. Entonces, terminamos con esta parte hablando de los espíritus, de los buenos espíritus. Vamos a seguir en la siguiente filmación profundizando cada uno de estos temas, ¿ya? Y terminamos pidiéndole al Señor que cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. Te lo pido y por todos los que escuchen esta grabación, Señor. Gracias por habernos permitido grabar y publicar estas enseñanzas, Señor.